En el día de hoy quiero enseñarte a realizar un gel para eliminar la pesadez de las piernas, para drenar líquidos, bajar la hinchazón de las piernas, que es muy típica cuando pasamos muchas horas sentadas, o también en verano cuando por el calor retenemos mucho líquido en las piernas. Con este gel podemos hacer desaparecer esa pesadez. Así que si quieres saber cómo se hace, quédate en el video porque te explico cómo hacerlo de una forma fácil, rápida y sencilla. Vamos a necesitar 1.15 gramos de goma Santana. Y si lo quieres un poco más espeso, con la consistencia más pesada, entonces puedes agregar medio gramo más de goma Santana. Aquí mismo vamos a agregar 5 gramos de glicerina vegetal, que tiene doble función. Primero, para hidratar la goma Santana y sea más fácil integrarla con los demás ingredientes. Y segundo, para ayudarnos con la hidratación y la humectación de la piel. Esto lo movemos bien y dejamos apartado. En otro envase pesamos 70 gramos de hidrolato de romero. Ya en otros videos hemos mostrado cómo hacer un hidrolato, pero también puedes usar agua destilada. De igual manera vamos a reservar el hidrolato para usar más adelante. En otro envase colocamos 1.5 gramos de alcohol desnaturalizado o etanol. Es el alcohol que se utiliza para perfumería. Este es el que estoy utilizando para este gel. También puedes usar vodka, aunque evidentemente va a oler a vodka, pero les funciona igual. Agregamos 22 gramos de propanediol. El propanediol se usa principalmente como humectante, solvente y como potenciador de activos. Seguimos con 1.5 gramos de cristales de mentol. Puedes aumentar un poco la cantidad de mentol si así lo deseas. Y al igual que hicimos con los ingredientes anteriores, debemos dejar reposar por unos 5 o 10 minutos o hasta que el mentol se haya desintegrado completamente. Ya han pasado los 10 minutos y el mentol ya se deshizo por completo. Ahora le vamos a agregar 5.7 gramos de oleato de romero. Yo no tenía disponible, así que usaré este oleato de caléndula que hicimos hace unas semanas atrás, pero funciona mucho mejor con oleato de romero o de centella asiática.
Unimos la goma Santana con el hidrolato de romero y movemos bien. Y se nos va a transformar en un gel ligero. Si este contenido te está siendo útil y quieres apoyar este proyecto, puedes invitarme un café a través de Buy Me a Coffee. Tu apoyo me ayuda a seguir creando videos gratuitos como este. El enlace está en la descripción. Ahora agregamos la mezcla del alcohol, propanediol, oleato de romero, etc. y vamos a batir, preferiblemente con una batidora. Lo pueden hacer manualmente, solo se deben asegurar que todos los ingredientes estén bien integrados. Si ven que se separan un poco los ingredientes, es porque le falta batir un poco más. Procedemos a medir el pH, que debe estar entre 5 y 5.5. Ya sabemos que si es necesario ajustar el pH, debemos usar ácido cítrico o ácido láctico para bajarlo y bicarbonato de sodio o arginina para subirlo, siempre disuelto en agua destilada. Por último, agregamos 1 gramo de aceite esencial de romero o aceite esencial de menta y 1.1 gramos de conservante. Usualmente utilizo este conservante, pero puedes usar cualquier conservante de amplio espectro que encuentres. Vamos a mover muy bien y solo nos queda envasar. Voy a utilizar uno de estos frascos con boca bien pequeñita porque es más fácil obtener la cantidad deseada al momento de utilizarlo. Así de fácil realizamos nuestro propio gel refrescante. Espero que te haya servido este video para hacer el tuyo en casa. Antes de irte te pido compartir el video o dejar un comentario. Si te gustan este tipo de videos, en el canal puedes encontrar diferentes fórmulas y recetas de productos que hemos compartido. Y te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas el próximo video que está por venir. De mi parte, les envío un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.